Carlos Meléndez, politólogo, varias publicaciones, ustedes ya lo conocen, es columnista también del diario Perú 21 y también escribe en El Comercio. Exactamente. Bueno, Carlos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pedro. Bueno, aprovechemos, vienes del Ecuador, Correa ha tenido ahí una derrota importante a nivel municipal, ¿no? Sí. Yo estuve también la semana pasada, vi el cierre, estaba en Guayaquil, vi el cierre de campaña de VOT, la marcha por la avenida 9 de octubre, y luego en mi cuarto, en la televisión, escuché el discurso de Correa de cierre de campaña. Él parecía el candidato a la municipalidad, además había paseado por todo Ecuador apoyando a sus candidatos, ¿no? Contra digamos, la exhortación o el mandato del presidente del Tribunal Electoral, que había dicho que el presidente no podía entrometerse, no podía hacer proselitismo, etcétera, ¿no? Él dijo que eso no era para él, no sé, no recuerdo qué respuesta tuvo, pero me llamó la atención ese discurso, un discurso de una gran retórica, pero era casi un discurso plebiscitario, diciendo que se venía el fin del mundo si es que no se elegía al alcalde de Quito, ¿no es cierto? Que era el fin de la revolución ciudadana, el retorno del neoliberalismo, en fin, una cosa de ese tipo, muy, digamos, enardecido, y sin embargo perdió, y por una brecha importante, significativa, ¿no? ¿Cómo explicas tú todo esto? A ver, Rafael Correa es un presidente popular. Comencemos por ahí. Sí. Él tiene más o menos el 63-64% de aprobación presidencial. Y es una aprobación que no ha cambiado en el último año. O sea, durante todo el año pasado ha estado por encima del 60%. El problema que tiene Rafael Correa es su incapacidad para delegar, su incapacidad para poder generar, para endosar ese apoyo político y convertirlo en votos para sus seguidores. Eso fue lo que pasó en estas elecciones subnacionales, sobre todo en las alcaldías. En las 10 ciudades principales del país perdió el candidato. ¿En las 10? En las 10 ciudades. Yo había registrado que Guayaquil, Quito y Cuenca. Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Riobamba, en las 10 ciudades más pobladas del país perdió el candidato oficialista. Y la explicación varía. En algunos casos, como en Quito, tiene que ver justamente por esta actitud plebiscitaria que estableció Correa. Era o votas por Augusto Barrera, que era su candidato a la alcaldía, o estás en contra, que es el alcalde actual, que es el actual alcalde, con problemas propios de una gestión de izquierda, ojo. Ahí hay que comparar, quizás una gestión más ordenada, no tan izquierdista como la de Petro en Bogotá, obviamente mejor que la de Susana Villarán, pero que sin embargo no logró satisfacer al quiteño promedio. El quiteño promedio sufre los problemas de inseguridad, sufre los problemas del transporte, similares a las ciudades en crecimiento, y por lo tanto era muy crítico a Barrera. Correa pudo haberlo dejado perder a Augusto Barrera. El problema es que Correa pensó que sí tenía la capacidad de endose y hizo una elección plebiscitaria en que era o votas por Correa y estás por Barrera y estás con la Revolución Ciudadana, o eres de derecha, neoliberal, social cristiano, el enemigo del pueblo, básicamente, claro, ¿no? Sí, pues. Entonces, era una elección que iba a perder, y más bien Correa dio la impresión que quiso perderla. Demostró que no tenía la capacidad para endosar y delegar votos. Sin embargo, Correa sigue siendo, el correísmo en general, sigue siendo la principal fuerza política en Ecuador, porque Correa perdió, pero nadie ganó en el otro lado, o sea, ganaron movimientos políticos fragmentados. ¿Quién ganó en Quito? Mauricio Rodas, es un tipo que ha sido candidato al presidencial el año pasado, tiene un movimiento independiente, personalista, sin un discurso programático. No es social cristiano, por ejemplo. No es social cristiano. Creo que era el movimiento opositor principal al correísmo del año pasado, con Guillermo Lasso, no ganó en municipalidades significativas. Los que relativamente le fue mejor son los ex de Izquierda Democrática, de Avanza, que son aliados del gobierno, que han ganado importantes municipalidades, tienen mejor capacidad de negociación. Pero entonces tú tienes a una oposición fragmentada. Sí, pues. Entonces Correa puede darse el lujo de perder. Ahí el sistema de partidos también, digamos, disolvió en buena cuenta, ¿no? Porque es un sistema, si no existen partidos políticos enraizados, Alianza País es un partido partido de gobierno, básicamente con cuadros en el gobierno, no tiene vida partidaria propia, y quedó demostrado en estas elecciones, ¿no?
Bueno, y en el caso del Perú vamos a tener un proceso electoral municipal y regional en octubre, el 5 de Sí. octubre. Ya no estamos tan lejos, en fin, todavía Sí, faltan algunos meses, pero no. Viendo el tema estructural, estaba viendo la cantidad de inscripciones de movimientos regionales para estas elecciones, y hasta hace 2 o 3 semanas ya había inscritos el mismo número de movimientos regionales que hubo para la elección del 2010, y el plazo de vencimiento de la inscripción es el 6 de junio, me parece, o sea que probablemente va a haber un 30 o 40% más de movimientos regionales en esta elección que los que se presentaron en la anterior, que ya habían batido un récord, porque cada vez incrementan. Entonces, probablemente lo que veamos sea un incremento aún mayor de la fragmentación política y es una ausencia mayor de los partidos nacionales a nivel provincial y regional, ¿no? Salvo que Fuerza Popular, es decir, los fujimorismo, que dicen que van a presentar candidatos propios, por lo menos en la mitad del país, y si no es en más de la mitad del país, y en el resto van a ir, si se han dedicado, quieren poner a prueba la marca, digamos, ¿no? El logo. De color naranja. Salvo que ellos empiecen a, digamos, no sé, ¿cómo ves esas elecciones en términos de proceso de fragmentación política del país? Efectivamente, el número de candidaturas a gobiernos regionales y municipalidades tiene una tendencia a aumentar. De hecho, la tendencia parece que va a mantenerse en estas elecciones. Sin embargo, la volatilidad electoral regional ha disminuido. No ha disminuido como ha disminuido a nivel nacional, pero sí hay una menor volatilidad en el interior del país. ¿Por qué? Porque así como a nivel nacional se van generando elencos más o menos conocidos, uno más o menos sabe quiénes van a ser los candidatos presidenciales, así también en regiones se van estableciendo ciertos elencos regionales, por decirlo de un modo. Existe. Elencos es una palabra, digamos, que ontológicamente está muy por debajo de movimiento o de partido. Es decir, a eso me refiero. Son personas, digamos, que logran... Son personas que logran posicionarse, que logran articular... Reelegirse, pero también, digamos, los principales candidatos siempre son el que queda segundo o el que queda tercero. El segundo o tercero de una elección se mantiene vigente políticamente. El expresidente regional o el ex vicepresidente regional es una figura a considerar, y obviamente el que va a la reelección. Normalmente eso es lo que sucede, esa es la tendencia a reproducirse en todas las regiones. Eso no incluye a más de la tercera parte de las regiones, ¿no? Digamos que puedan tener esto que tú llamas elencos ya más o menos estables. Sí, pero eso ha permitido que la volatilidad regional baje. Baje un poco. Baje un poco. Ahora, lo que intentan los partidos nacionales también es un elemento positivo. Empiezan a negociar, a establecer alianzas, a analizar que un partido nacional pueda tener alguien a quien auspiciar en las regiones. No es que Movimiento Regional pertenezca al fujimorismo o a Unidad Nacional, pero tú ves una voluntad de acercamiento entre la clase política nacional y algunas regiones. Estas dos tendencias evidentemente son incipientes, no logran justamente dejar atrás el mapa predominante de fragmentación política que hay en el interior del país. Ahora, en el interior del país lo que va a primar a nivel electoral va a ser el antilimeñismo. O sea, todos sabemos que uno de los clivajes posibles en política es la periferia versus el centro. Ese es el tipo de política que van a explotar los candidatos regionales, creo yo que con mediano éxito. Es decir, ¿cómo tú traduces ese antilimeñismo? El antilimeñismo tú lo puedes traducir en términos programáticos, es decir, Lima es el centro del neoliberalismo y nosotros somos la alternativa desde las regiones. Lo puedes hacer desde un discurso anti-establishment, ¿no? El establishment está en Lima, nosotros somos una alternativa a este establishment. Es decir, hay diversas formas como los candidatos regionales van a explotar ese antilimeñismo que existe en el interior del país. Yo creo que esa va a ser la clave de estas elecciones. El tema de la descentralización fiscal, en vista de que el canon se ha recortado, pero no porque el gobierno haya querido recortar el canon, sino porque ha bajado el precio de los minerales. Entonces vaya usted a hacer entender eso, de que aquí no hay una voluntad centralista de recorte, sino que lo que hay es una reducción del impuesto a la renta. Pero a nivel discursivo políticamente,
es rentable ese tipo de discurso. Claro, entonces, obviamente. porque tienes un enemigo muy fuerte desde las regiones que es enemigo político, que es Lima, ¿no? Entonces tiendes a asentar, a azuzar más ese discurso radical, que no necesariamente de izquierda, pero sí es muy antilimeño, ¿no? Pero digamos que en las últimas elecciones regionales resultaron elegidos 3 presidentes regionales que podríamos llamar radicales, Sí, entre de acuerdo, comillas. de acuerdo. De ellos, uno se conservó como radical, que fue Santos, y se radicalizó aún más. Sí. Pero los otros 2 que fueron Acurio, que ya incluso Que ya no está, que ha sido exactamente. defenestrado por el poder, por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Fue el jurado, creo que fue. Claro, por un problema judicial. Y el de Junín, que es, ¿cómo es que se llama este señor? Ya no me acuerdo. ¿Cedrón? Cedrón, ¿no? Sí, No. Cerrón. Cerrón. No ha tenido una gestión radical en todo caso, Sí. sino Es más que bien- el radicalismo sirve para ganar una elección, pero no sirve necesariamente para gobernar, para una gestión. Eso también pasó con Humala, ¿no? O sea, digamos, lo que sucede es que el sistema, el modelo de gestión del país, es tan fuerte el sistema que te va a llevar a que las voces inclusive radicales o las voces antisistema terminen siendo ordenadas por esta inercia. El Perú es gobernado por una suerte de patipendance. Las reformas que hicieron en los 90s y se mantuvieron durante el toledismo y durante García II, hace que sea muy difícil que te salgas de ese camino. Claro. Y ese camino implica también a la descentralización. Entonces, el dominio que tiene el MEF en las políticas económicas y la disciplina fiscal, que ha sido mantenida por 3 gobiernos posteriores a Fujimori, genera muchos costos para alguien que quiera retroceder Claro. o salirse de ese camino. De acuerdo. Menos aún los gobiernos regionales que tienen poca capacidad de negociación con respecto al gobierno central. Claro, pero como decías que, digamos, una de las maneras de cristalizar el anticentralismo puede ser en términos programáticos, es decir, el lenguaje antisistema, antimodelo económico. Lo van a Yo- hacer en algunas regiones, sí. ¿no? Lo van a hacer en algunas regiones. Pero decía, el antiprogramático es una opción. También es el anti-establishment, ¿no? Estos políticos tradicionales, limeños, ¿no? Claro. Que no necesariamente es ideológico, pero sí es anticentralista. Bueno, pero digamos, de todos modos, la pregunta sería si es que los partidos nacionales que en la elección del año 2002 tuvieron el 70% de las municipalidades provinciales, el 2006 tuvieron no recuerdo, el 50%, el 2010 han tenido el 30%. Cada vez son es decir, menos. cada vez tienen menos participación, cada vez hay menos presencia de los partidos nacionales. Si esa tendencia se mantiene en este proceso, ya la cosa es muy grave, porque un país en el que los partidos nacionales no están sino en 20 o 15% de las municipalidades del país, los partidos son simplemente pequeños cascarones limeños, que no tienen conexión y los sistemas de representación fallan, o es posible imaginar un país distinto. Es que los partidos nacionales se han encargado del lado programático y han dejado de lado el lado organizativo. O sea, un partido se basa porque tiene dos patas, por decirlo de un modo. Tiene que dar señales, tiene que dar mensajes programáticos, mensajes ideológicos, y por otro lado tiene que organizar a la gente. Claro. Hacen mejor lo primero que lo segundo. Tú sabes más o menos, una persona común y silvestre sabe más o menos el fujimorismo que piensa en términos de economía, que piensa en temas de seguridad. PPK también te da esa idea, el APRA también te da esa idea. O sea, han sobrevivido porque han logrado construir marcas. El BPC, que muchos lo daban por muerto hace unos años, ha logrado generar una nueva marca partidaria también. El problema es que son muy eficientes o han mejorado mucho en generar estas marcas, estas señas programáticas, pero no logran organizar a la población. Ahora, aparentemente el fujimorismo está haciendo un esfuerzo organizativo para presentar candidatos propios en la mayor cantidad posible de regiones y de municipalidades, o ir en alianza con movimientos locales o regionales, ¿no? Pero sobre todo quieren ir con su propio logo. Vamos a ver si tienen éxitos, ¿tendrán éxito? Están apostando a las regiones donde tienen una suerte de tradición electoral, ¿no? Están apostando a Cajamarca, Ica, Junín, Huancavelica, están apostando estratégicamente, no están yendo a las 25 regiones del país. Y yo creo entonces, el tratar de resucitar esa suerte de tradición fujimorista que es relativamente reciente, 20 años, es una buena oportunidad. La ventaja que tiene el fujimorismo es que ha logrado generar identidad, identidad política. Existen fujimoristas de a pie, hay gente que se identifica con el fujimorismo.
Y por estudios que yo he hecho, tú encuentras que eso es fujimorista de a pie, es coherente programáticamente. Piensa en las mismas cosas sobre mercado, sobre Estado, sobre seguridad, sobre democracia. O sea, ha generado ahí una suerte de militante del siglo XXI, que no tiene carnet, pero que te vota sistemáticamente por un fujimorista. Pero efectivamente, esta es la prueba de fuego.